Padre, gracias te damos por la oportunidad de tenernos aquí meditando tu palabra. Señor, te ruego que todo lo que en este momento estudiemos, Señor, sea para la edificación de la iglesia y que sea conforme a tu Espíritu, a Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a estar estudiando sobre el paralelismo ministerial de José y Jesús, pero nos vamos a enfocar ahorita en 5 enseñanzas de obediencia. Se dice que existen alrededor de 100 o más paralelismos que existen entre la vida de José y Jesús. ¿Alguien pudiera ayudarme a nombrar alguna o algunas puntualmente? Muy bien. El sometimiento a la voluntad del Padre, ¿no? Que también tuvo sufrimientos a causa de sus propios hermanos. Muy bien. Pequeño detallito, hermano. Deseo de vengarse de los hermanos. Muy bien. Uno tuvo 12 hermanos y el otro 12 discípulos. Ah, muy buena, sí. Ambos eran muy Vamos a decir sabiduría, ¿no? Sabiduría, vamos por buena. Una última más que quiera participar. A ver, hermana. Que José era amado por su padre y Jesús también. Muy bien, súper bien, muy buena. Que Jesús era amado por su padre, y al igual que José. Y bueno, creo que ya con estos, porque ya se me acabaron los premios. Listo, bueno, vamos a entrar en materia, hermanos. Vamos a comenzar justo con el último que nos compartió la hermana, que es que ambos fueron amados por sus padres. En Génesis 37:3 nos menciona la palabra que dice que amaba Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 17, dice que hubo una voz de los cielos que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Este fue el evento cuando fue bautizado Jesús, recordemos, en el Jordán por Juan el Bautista. Entonces, aquí quisiera hacer una pausa, hermanos, regresar un poco a José. Dice que amaba a José más que a todos sus hijos. Recordemos que le regaló algo especial. ¿Recuerdan qué era? Una túnica. Esa túnica en la antigüedad no era solamente para cubrirse del frío, sino servía también para llevar cosas, llevar bebés. Inclusive se utilizaba para doblarse y ahí se sentaba la gente. Es decir, tenía muchas funciones la túnica. La túnica que le regalaron a José se dice que era tipo como de nobles, es decir, era de manga larga y con un poquito más larga también. Entonces, aquí lo que vemos es que un instrumento de la vida diaria le había dado el padre a José para que viviera. Entonces, eso provocó, pues como ya sabemos, envidias, ¿no?, entre los hermanos. Y vamos a ponernos un poquito en la perspectiva de los hermanos de José, es decir, de Simeón, de Judá, de Leví. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría cuando tenemos un alejamiento para con nuestros padres? ¿No? Generalmente, pues la respuesta humana es indiferencia, es orgullo, es alejamiento, ¿no? Es decir, si yo no soy el hijo consentido, pues entonces me alejo y pues ya que lo atiendan sus consentidos, ¿no? Entonces, esa es la lógica humana, ¿no? Pero ¿qué nos dice la Biblia con respecto a esa? Es honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué significa honrar? Honrar es hablar bien de ellos, hablarles con respeto, tratarles con amor, seguir sus enseñanzas. Va más allá de solamente obedecer. Entonces aquí, hermanos, no importa nuestros padres. Nosotros tenemos la obligación, es un mandato del Señor, que honremos a nuestro padre y a nuestra madre. Y además, como casi todas las promesas bíblicas, pues tenemos un premio, ¿no? Es decir, tenemos una consecuencia. Es honra a tu padre y a tu madre y tendrás una vida larga y plena en la tierra. Es el primer mandamiento con promesa. Entonces, pues no,
no es una opción, hermanos, no importa lo que hayamos sentido con nuestros padres o lo que pensemos que ellos piensan mal de nosotros o que nos hayan lastimado, las heridas. Nosotros estamos obligados a honrarles. Y pues la razón es también porque pertenecemos al Señor, ¿no? El mundo, pues tú actúas conforme a tus emociones. En cambio, la Biblia nos dice, honra a tu padre y a tu madre porque tú perteneces al Señor. Sí, nosotros pertenecemos al Señor. Ok, vendido por sus hermanos, que también lo dijeron por acá, ¿verdad? Dice Génesis 37:28, cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, ¿no? Y también en el caso de nuestro Señor, uno de los 12, que se llamaba Judas, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Recordemos aquí los simbolismos, hermanos, en la Biblia son muy importantes. Curiosamente, ¿se acuerdan quién fue el que vendió a José? ¿A los madianitas? ¿Pero quién de sus hermanos fue el que negoció? Judá. Y bueno, y del lado de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién hizo la negociación para entregar a nuestro Señor? Judas. Que la raíz hebrea es la misma. Es otro paralelismo. Pero bueno, aquí tanto nuestro Señor Jesucristo como José sufrieron ambos el sentido de haber sido traicionados por sus hermanos, por sus seres más queridos. ¿Y qué debemos hacer nosotros cuando somos traicionados por los más cercanos? La respuesta humana es, véngate. Él me hizo, yo se lo voy a pagar doble, ¿no? Sin embargo, la respuesta bíblica es, bendice a los que te maldicen. Pareciera algo ilógico en nuestros tiempos, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos en el Evangelio de Lucas que otra vez nos exhorta a bendecir a quienes nos maldicen y a orar por quienes nos maltratan. No solamente no es vengarse, no solamente no es hacer mal de vuelta, sino tenemos que bendecir, orar por quienes nos maltratan y además, si tienen hambre, dales de comer, si tienen sed, dales de beber. O sea, es algo imposible humanamente hacer, hermanos. Quizás esta es la más difícil de todas. Se dice que el sentido de venganza se empieza a hacer en el ser humano alrededor de los 4 años de edad. Es decir, ya es algo inherente a la condición humana. Entonces, la venganza está relacionada con la ira. Recordamos qué dice la Biblia respecto de la ira. Airaos, pero no pequéis, ¿no? Es decir, está bien que sientas ira, pero no peques. Es decir, no materialices ese sentimiento y llevarlo a un extremo de pecado. ¿Y qué es lo que nos dice? ¿Cuál es la respuesta bíblica, además de bendecir? Es que debemos perdonar, hermanos. El perdón rompe ciclos de represalias y guía a una mutua reconciliación. El enemigo se avergüenza y puede cambiar su conducta. Y 3, devolver mal por mal nos hiere siempre a ambas partes. Entonces, aunque el enemigo o aunque la persona que nos hizo mal no se arrepienta, nosotros debemos perdonar, porque así nos vamos a liberar de un gran peso de amargura. Entonces, esta es la respuesta bíblica ante la traición. Vamos a ver otro paralelismo. Ambos vencieron la tentación. Recordemos la parte de José cuando Potifar le dio potestad por toda su casa, y dice la Biblia que José era de bien parecido y de bella presencia. Después de esto resultó que la mujer de su amo puso sus ojos en él y le dijo, acuéstate conmigo, pero él se negó a hacerlo. Y en Lucas vemos
4:12, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Qué pasa cuando la tentación llega a nuestra vida? La respuesta humana, pues somos débiles, es carne, y bueno, pues somos humanos, entonces actuamos conforme a la carne. Pero la respuesta bíblica es, haz cada decisión basada en el Espíritu. Y aquí hay una parte muy importante, hermanos, que dice, huye. Huye, según el diccionario de la Real Academia Española, es alejarse deprisa de personas, animales o cosas para evitar un daño. En el sentido bíblico es un poquito más especial y dice que es escapar, salir corriendo de una situación en peligro. Huir de la tentación, hermanos, es más allá de ver un letrero y decir precaución, por aquí no pasar. Porque cuando te dicen aléjate, simplemente es, pues voy caminando por una acera y me cambio a otra acera y sigo caminando. Cuando dice la Biblia huir, es huye deprisa, es una acción inmediata, ¿no? No debe haber diálogo con la tentación. Y la otra cosa muy importante, hermanos, es que cuando se es tentado, siempre pensar que estaríamos pecando contra Dios. Es decir, José decía, sí, o sea, ¿cómo voy a hacer mal ante mi amo, que me dio todo el poder sobre su casa? Pero sobre todo, ¿cómo es que yo voy a pecar contra Dios? Entonces, siempre vamos a tener ambos significados al mismo tiempo, tanto oír como pensar que estaremos pecando ante el Señor. La siguiente es que comenzaron su servicio a la edad de 30 años. Dice Génesis 41:46, era de 30 años José cuando fue presentado delante del faraón, rey de Egipto. Y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Es cuando comenzó José su trabajo ya andando con Faraón para poder pues, establecer todas las leyes administrativas que iba a seguir con Faraón. Y en el caso de nuestro Señor fue en Lucas 3:23, dice Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, ¿no? Y esto nos lleva a qué hacer. Esto es quizás va un poquito más dirigido hacia nuestros jóvenes. Es qué hacer cuando contamos con una edad con pocas responsabilidades. ¿Quién de aquí es estudiante todavía y no trabaja y está viviendo? Muy bien. Bueno, aquí hay bastantes. Muy bien, muy bien. Bueno, supongo que ustedes saben lo que es la palabra YOLO. ¿Sí? Según el diccionario de Cambridge, dice, solo se vive una vez, you only live once, ¿no? Usado especialmente en las redes sociales para indicar que se deben hacer solo cosas que sean emocionantes, todas o ligeramente peligrosas. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice las redes sociales? ¿Qué dice, pues, la cultura actual? Es, diviértete, sé feliz, vive la vida, tú solamente vas a vivir una vez, ¿no? Es decir, una visión a corto plazo, una visión que satisfaga los placeres instantáneos, nada más, ¿no? ¿Y qué dice la Biblia? Es, aprovecha bien el tiempo, joven. Sé ejemplo de los creyentes. Sí. En Efesios 5:16 dice, aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. ¿A qué se refiere la Biblia con que los días son malos? A que existe una urgencia debido a lo sutil que es lo malo. Es decir, actualmente ya existen muchos significados de lo que es hacer el bien, ¿no? Y hacer el mal. Entonces ya empieza a tener, pues, como dice el texto, pastor, que lo bueno ya no será llamado bueno y lo malo ya no será malo. Empieza, exactamente. Entonces, pues, al carecer un significado real de lo que es bueno y de lo que es malo,
se va nuestro tiempo, nuestra atención en las cosas vanas. Vamos a la siguiente. Quiero enseñarles esta lámina, un poco triste, la verdad, que dice cuánto tiempo pasamos en redes sociales. Pues ahí estamos, hermanos, con el rank 4 a nivel mundial penoso, ¿no? Que pasamos 3 horas con 14 minutos en redes sociales diarias, en promedio, cada mexicano. Y a eso no le faltaba sumar el Netflix. 3 horas con 14 minutos diarias, hermanos. Vamos a echarle un poquito de numeritos. Dice, número promedio de horas diarias en redes sociales son 3.2 al día. Si lo hacemos al año, son 1,179 horas. Si redujéramos el consumo de las redes sociales a la mitad, es decir, todavía quiero seguir viendo mis Facebook, mi Telegram, mi Instagram, todo, vamos a dejarles chance, y entonces mi 1.615 horas a la semana, que al año son 590. Se dice que una persona con una velocidad de lectura promedio puede ser capaz de leer la Biblia en 74 horas, 28 minutos. Es decir, respetando nuestro tiempo de redes sociales, podríamos leer la Biblia casi 8 veces en el año. De igual manera, se dice que una persona con una aptitud promedio hacia los idiomas puede lograr un nivel avanzado bajo en 480 horas. Significa que podríamos aprender algún otro idioma, hermanos, en 1.2 años, con un nivel avanzado bajo. Vean dónde se está yendo nuestro tiempo. Se está yendo en cosas vanas, en cosas que no son ni buenas ni malas, sino quién sabe qué sea, ¿no? Entonces, aprovechemos bien nuestros recursos hacia lo que verdaderamente importa. Y bueno, y por último tenemos aquí que ambos repartieron el pan al mundo. Tanto José, cuando recordemos esta parte del pasaje donde existía hambruna en toda la tierra, y José, gracias a la administración que hizo durante 7 años de abundancia, logró repartir todos los bienes en ese momento. Y en la parte de nuestro Señor Jesús dice, de cierto os digo que me buscáis, no porque me habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. ¿Quién es el pan de vida? Cristo, ¿no? Entonces, esto nos lleva a la siguiente reflexión: ¿qué hacer ante la necesidad del prójimo? ¿Alguien podría nombrar quién es el prójimo para Jesús? Cuando le preguntaron a Jesús quién era el prójimo, ¿qué respondió? Ajá, ¿con cuál? Muy bien, con la palabra del samaritano. El prójimo, hermanos, se tenían en esos tiempos una confusión o un debate sobre quién era el prójimo para los judíos, ¿no? Y bueno, hay una serie de leyes judías donde primero pues, el prójimo es el miembro de la comunidad, ¿no? Después los que dependen del miembro de la comunidad y así. Ellos le llaman sedaká, que en hebreo es misericordia. Pero cuando nosotros debemos guiarnos por el significado que da Jesús al prójimo, que es justo el que tiene necesidad, ¿no? Entonces, no importa quién es el que esté a un lado, si es hermano, no es hermano, tenemos que responder ante las necesidades. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que cuando vemos necesidad que decimos? No, pues indiferencia, ¿no? Dios ahí le va a proveer. Me ha costado mucho trabajo de llegar a donde estoy. Y la respuesta bíblica es servicio y mayordomía. Aquí la palabra clave, hermanos, es la mayordomía. La mayordomía es que nosotros somos administradores, no somos dueños. Por ejemplo, para los hermanos abogados que tenemos aquí, la palabra comodato les suena muy
muy familiar, ¿no? Un comodato es un activo que te dan para que pues tú puedas desempeñar tus funciones para producir algún bien, ¿no? Un comodato, por ejemplo, son los laptops, ¿no? Que nos dan en las compañías cuando entramos a trabajar, no son nuestras, pero trabajamos para producir, ¿no? Los autos que les dan generalmente a niveles gerenciales, etcétera, no son de ellos, sino los utilizan como herramienta de trabajo. Asimismo, nosotros, hermanos, somos administradores de lo que el Señor nos dio. No son nuestros, no nos costó mucho trabajo, no es porque somos muy inteligentes, porque estudiamos en escuelas de renombre, por toda la lista que quizás podamos ponerle a nuestro ego, eso no. Así que, hermanos, si en algún momento el Señor te está poniendo o te va a poner en situaciones de influencia con las demás personas, debemos recordar que es para un servicio, es para un propósito. Y bueno, pues, además, hermanos, esto es muy, muy importante, muy, muy bella, porque dice, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Es decir, si queremos nosotros bendecir el nombre del Señor, tenemos que bendecir también a aquellos que están en necesidad, sin importar si son de la comunidad cristiana, no son de la comunidad cristiana, están en necesidad. Debemos proveerles lo material, lo espiritual, lo afectivo. Y bueno, y pues como vemos otra promesa, que si lo hacemos, nuestros graneros se irán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino. Es decir, el Señor nos multiplicará. Y bueno, pues ya para terminar, a manera de un resumen de estas 5 cosas que hemos estado trabajando, ¿qué hacer cuando existe un alejamiento para con nuestros padres? El mandato es hónralos, ¿no? No importa si te sientes bien, te sientes mal, hónralos. ¿Qué hacer cuando somos traicionados por los más cercanos, nuestra familia, nuestros amigos? Bendícelos, ora por ellos. ¿Qué hacer cuando eres tentado? Vive conforme al Espíritu, decide conforme al Espíritu. ¿Qué hacer cuando contamos con una edad de pocas responsabilidades? Es decir, cuando aún somos jóvenes, estamos en etapa de preparaciones, aprovecha bien el tiempo. ¿Y qué hacer cuando vemos a una persona en necesidad? Es sírvele y sé un mayordomo. Y bueno, pues quisiera nada más terminar esta pequeña meditación recordando siempre el llamado que tenemos todos como cristianos. Es una profecía escrita en Isaías que leyó el Señor. Está en Mateo 4:18. Y este es nuestro llamado, hermanos, a dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.